la pantalla es Adonis Astorga, soy de profesión persona, porque eso es lo que uno profesa, profesar lejos de lo que uno se imagina y como quizás como cuestión previa, lejos de lo que se imagina, no es ir o tener un título otorgado por una entidad que también erróneamente llamamos universidad, cuando de verdad lo que aprendemos son materias específicas, aprendemos mucho de muy poco, y luego repetimos esos conceptos y los transmitimos a otros, supuestamente en esta ciencia que nos describe, explica y predice los instrumentos que nosotros después podemos utilizar. Eso es lo que nosotros generalmente entendemos como profesional, y profesional es el que profesa, de tal manera que el que habla se declara que profesa ser persona, y como actividad ejercito el derecho, la abogacía. Dicho esto, bueno, darle la más cordial bienvenida y señalarles que la meta que me han propuesto es bastante alta. De hecho, Marcos me dejó la vara bastante alta. Espero ser a lo menos la mitad de claro de lo que fue él. Hemos tenido también otras dificultades, algunas de esas dificultades que el derecho comercial que yo estudié en la universidad ha cambiado bastante. Hay nuevas personas jurídicas que precisamente el objeto que tenemos ahora es estudiar esas personas jurídicas básicamente y ver de qué manera el hecho de realizar quizás las mismas actividades que ustedes pretenden, pero desde un marco jurídico más formalizado, les va a ayudar en su tarea final en cuanto emprendedores. Entonces, dicho esto, vamos a ir directamente a la clase y vamos a ir viendo lo que tendríamos que ver hoy día. Tengo un pequeño problema técnico. Me va a pedir alguna asesoría. Tengo que compartir esto, pero con toda la imagen que cuando se hace la presentación. Aquí no quiero abrirme más. Eso. Ahora eso. ¿Sí? Pantalla. Ya no se ve toda la pantalla. Ahí. ¿Cómo hago para que empiece a hacer la presentación? Compartir pantalla. Sí, pues, pero no permite. Compartir pantalla. Pero no permite. Tengo que ir cada una por una.
Sí. No sé si se cambia. Profesora, ahí se ve bien la pantalla. ¿Sí? Sí. Ya. Ahí se te amplió, Adonis. Hola, buenas tardes. Ahí se te amplió la pantalla, está bien. Sí, correcto. Pero el problema es que voy a tener que estar pasando las diapositivas de a uno. Ahí dejo de compartir pantalla y... Díganles que me falló esta última, parece que no hace nada. Mini es la que tiene la flor. Daisy es la que tiene la flor. Disculpen, hay algún problema acá, voy a tener que tratar de ver, ni siquiera sé lo que están viendo ustedes. A ver. Disculpen, pero de esto de la tecnología, vamos a tener que ir viendo las diapositivas de a uno. Esa es la única manera como vamos a tener que hacerla. ¿Ah? Aló. Se pegó el PowerPoint, ese es el problema. Vamos a tener que volver a pegar. ¿Aló? ¿Adonis? ¿Me escuchas? Sí. Tenías tu micrófono desactivado, así que ¿te puedo ayudar en algo? Porque yo veía tu pantalla perfecto hasta hace un par de minutos atrás cuando la sacaste y estaba funcionando bien y avanzaban bien las presentaciones. Pongan el micrófono. Ya. Lo que pasa es que a mí no me avanzaban ni me retrocedían. De hecho, ahora parece que tampoco. Entonces tenía que salirme del programa y volverlo a abrir para poder avanzar una.
Vicente, ya estoy más o menos listo. Ahora está silenciado. Ya. Bueno, ahora vamos a tratar de solucionar el asunto. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se escucha Adonis. Perfecto. Y se ve del fondo el power, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, el tema es la formación y el funcionamiento de las MIPES, pero como personas jurídicas. Entonces, eso es el temario que vamos a ver, qué son las MIPES, cuáles son sus principios, la clasificación, el financiamiento, las figuras jurídicas, que hasta ahí vamos a tratar de llegar hoy día, y mañana veríamos los trámites para nacer a la vía tributaria, las ventajas y desventajas, las recomendaciones y conclusiones. Vicente, no sé si los alumnos recibieron el material adicional que enviamos. ¿Aló, Vicente? Dime, Adonis. ¿Los alumnos pudieron recibir el material de apoyo? Sí, está el material de apoyo de las leyes y la clase también está subida a la web. Ah, ya, muchas gracias. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, dicho esto, vamos a decir como introducción que el objetivo es impartir las nociones básicas referidas a un emprendimiento como MIPE. No hay que perder la idea central del emprendimiento, que es precisamente lograr lo planificado. Y generalmente, ¿qué es lo planificado? Es esta empresa de la que ayer nos hablaba Marcos, que es un término mucho más amplio que el mero afán de lucro. Emprender, de acuerdo a la Real Academia, no es solo generar una actividad económica, sino que cualquier actividad que nosotros pretendamos y que pueda llevarnos al éxito. Dice Sandra Pum Bobadilla, una colega, que el capital humano, es decir, las personas, pueden ser la clave del emprendimiento. Como explicaba ayer Marcos, una empresa, y lo vamos a decir también hoy día, es un conjunto de factores de la producción. Y nosotros en SICAL pensamos que el factor esencial de esa producción es precisamente el ser humano, lo que llaman el capital humano. Datos importantes. En Chile, el 98,5% de las empresas son medianas, pequeñas, microempresas, y estas generan más de la mitad del empleo formal. Del total de las empresas que venden cosas, un 75%, o sea, 3 de cada 4, corresponden a microempresas, el 20% a empresas, el 3% a medianas empresas, y solo el 1,5% corresponde a grandes empresas. ¿Cuál es lo central de estas MIPE? Es el crecimiento de los pequeños emprendedores, de los emprendedores individuales o pequeños grupos de emprendedores. Las personas
que no tienen el capital para constituir una gran empresa, pero que sí pueden, o solas, o a través de las personas más cercanas, llegar a constituir una empresa que veremos cuáles formas jurídicas va a tener esta empresa. Al respecto hay normas internacionales de calidad, la ISO 9000 y la ISO 9001, que se refieren a seguridad, productividad, prevención de riesgo, protección en materia laboral, protección social se refiere, etc. ¿Qué son las MIPE? Son pequeñas unidades económicas con metas a la expansión de sus, con mira a la expansión de sus metas. Y ya decíamos que una empresa, antes se decía que era, y está también ahí en el cuadro, una combinación de factores de la producción. En la fábrica o en la empresa que sea, en la oficina, que también puede ser una empresa, se combinan los factores naturaleza, trabajo, capital. Y por eso, jurídicamente, en el artículo 3º concretamente del Código del Trabajo, que después se les va a enviar a ustedes, así como se le envió una serie de normas ahora, se dice que una empresa es una organización económica que combina factores productivos para generar bienes y servicios, y se le va a agregar el código bajo la dirección de una persona natural o jurídica. Por eso dice que va a hacer esto bajo cualquier forma de organización legal. Ya veremos que estas formas de organización legal que puede tener una empresa es como una persona natural, es una forma de organización de una empresa. También puede serlo a través de otras formas jurídicas, es decir, como una persona jurídica, que puede ir desde una persona jurídica individual, concretamente una empresa individual de responsabilidad limitada, pasando por otras formas jurídicas hasta llegar a las empresas más grandes, que generalmente van a constituirse jurídicamente como sociedades anónimas abiertas. ¿Y cuál es lo en común que tienen todas estas empresas? Realizar una actividad económica, que en el caso que nos compete es una actividad a menor escala, vale decir, en el caso de las MIPES. El término microempresa es un término legal. ¿Por qué es legal? Porque está contemplado en la ley, pero también es un término económico. Y veremos en unos minutos más cuando estamos frente a una microempresa, cuando estamos frente a una pequeña empresa, una mediana e incluso a una gran empresa. Las microempresas, la principal gracia que quizás tengan es que permiten la independencia. Y ahí vemos la figura de un señor que anda con un maletín y que tiene a otro señor con un zapato muy ordenado, ¿verdad?, sobre él. O sea, que en cualquier momento, digámoslo directamente, podría ponerle el pie encima. La gracia de la microempresa es que, aunque yo sea pequeño, voy a poder realizar un emprendimiento que me permita cumplir con las metas que me he trazado. Sobre las mismas ideas, entonces las MIPES son unidades económicas, ya lo dijimos, como toda empresa, unidad económica,
y pretenden incorporar a empresarios individuales, personas naturales en concreto. Muchas veces estas personas ya existen, porque las personas jurídicas son simplemente personas ficticias, como veremos, pero que están formadas por personas naturales. Entonces, mediante la creación de estas personas jurídicas, ya formadas jurídicamente, se dan herramientas y que le permiten de mejor manera llegar al mercado y competir, si bien con pocos recursos de capital generalmente, con pocas personas y con no mucha tecnología, pero el hecho de precisamente ser pequeños tiene otras ventajas que veremos más adelante. Entonces, y veremos también cuál es la importancia de que puedan formalizarse. Esa importancia tiene efectos en el ámbito tributario, en el ámbito crediticio, por ejemplo, o en el ámbito de postular derechamente a ciertos beneficios, tales como este mismo curso, por ejemplo. Principios que inspiran la creación de pymes. Lo primero es que están dirigidos a empresarios individuales, personas, pequeños negocios no organizados. Pretenden dar herramientas para la organización legal bajo distintas figuras jurídicas. Dice aquí figuras jurídicas y tributarias. En verdad son figuras jurídicas que tienen ciertas características tributarias, veremos más adelante, que logren llegar al mercado y competir, como ya lo decíamos, formalizados en el sistema tributario, y a su vez el Estado, que como bien lo decía Marco ayer, es uno de los agentes de la actividad económica, así como los consumidores, los productores, el Estado es otro agente, y el Estado participa en la actividad económica, por una parte, ¿verdad?, recibiendo tributos que la actividad económica genera, pero por otra parte también distribuyendo o redistribuyendo, esa es una meta, o debiera hacerlo, la riqueza que se ha generado. Volvemos sobre las mismas ideas. Aquí. Clasificación. Tenemos algunas clasificaciones por sus ventas. Cuando sabemos que estamos frente a una micro, a una pequeña o a una gran empresa, cuando el total de las ventas del último año calendario es hasta 2.400 UFs, o una pequeña hasta 25.000 UFs, una mediana hasta 100.000 UFs, y sobre todo eso estamos frente a una gran empresa. Pero tenemos también otras posibilidades de distinguir cuando estamos, otras clasificaciones, mejor dicho, de la MIPE. Formales, semiformales e informales. Esta segunda clasificación atiende si se cumplen o no ciertos requisitos para el funcionamiento de esta empresa. Estaremos
frente a una empresa propiamente formal o una MIPE formal, cuando ésta tiene patente municipal, cuando cumple con todos los requisitos tributarios, da boleta, paga IVA, el impuesto a la renta, de primera y o segunda categoría, cumple con las normas sanitarias, etc. Semiformales, cuando se hicieron iniciación de actividades, pero puede que aún no cuente con patente municipal o no cumple con otros requisitos. O derechamente informales, cuando no cumple con ninguno de los requisitos anteriores. Por ejemplo, los vendedores ambulantes sin permiso para vender serían MIPES informales. Por cantidad de trabajadores. Se considera que cuando es hasta 9 trabajadores estamos hablando de una microempresa, una pequeña entre 10 y 49, una mediana entre más de 50 y menos de 199, y sobre 200 o más trabajadores estamos hablando ya de una gran empresa. Las MIPES pueden realizar cualquier actividad económica. Quiero detenerme un poco en este punto, porque resulta de la máxima relevancia desde el punto de vista jurídico. Cuando se estudian los derechos de las personas, que a todo esto no está en el PowerPoint, pero les pido la máxima atención porque por ser un tema de conocimiento general, les es importantísimo que podamos saber de qué estamos hablando, ¿ya? Vamos a referirnos a un concepto básico de derecho, y ese concepto básico es derecho. Me gustaría para esto hacer un brevísimo ejercicio. Me gustaría que alguien levantara la mano y me dijeran así en 3 o 5 palabras qué entienden que es derecho. Porque sobre esto vamos a ir profundizando. Desgraciadamente si alguien no lo hace, abre su micrófono y me lo dice, voy a pedirle a alguien. Y estamos todos aprendiendo. Don Adonis, mire, disculpe, es que a mí me quedó una duda de la hoja anterior del PowerPoint. Con ¿Ya? respecto al tamaño de las empresas, en microempresa usted puso que era de 1 a 9 trabajadores. Sí, la verdad es que hay distintas clasificaciones. No hay una determinación absoluta y por ley que algunos incluso cortan en 5 trabajadores, ¿ya? Ya sé. Pero no hay una definición que alguien pueda decir, si usted me dice, hay una ley que diga, si bien distintos tamaños de empresas están regulados en la ley, como la ley atiende a veces a distintos criterios, no es tampoco clara en cuándo se entiende que estamos frente a una u otro tipo de empresas. Pero efectivamente, y usted debe haberlo observado, que a veces se habla de microempresas cuando son de hasta 5 trabajadores, o me equivoco. ¿Aló? No sé quién preguntó. Y levantó la manito también. Ya, ahí sí. Sí, es que, entonces, como decía ayer don Marcos, es que el peso real de una empresa para determinar su tamaño es más que nada el tipo de venta, la capacidad de venta que tiene la empresa. Por lo que entiendo con respecto a lo que me está explicando ahora de la cantidad de trabajadores, no es lo que pesa para determinar el tamaño de la empresa, sino que es la venta. Depende, yo no diría que ese criterio es absoluto, pero efectivamente a impuestos internos
por ejemplo, es el criterio que más le importa. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien tiene una idea qué es un derecho? Entonces, yo voy a preguntar, si aquí les pido que no tengan miedo. A la primera persona que me aparezca aquí, esto es súper al azar, a la señorita Yasna Kilodrán. ¿Está Yasna? No sé si le pudieron... Yasna, ¿me escucha? ¿Tiene una idea usted de qué es un derecho? Bueno, a mi percepción, bueno, buenas tardes, el derecho es la obligación y el derecho, como lo dice la palabra, que tenemos cada ciudadano ante cualquier situación o eventualidad que se nos presenta a nosotros como trabajador o independientes. Ah, Eso es lo que está yo muy bien, entiendo. Yasna. Está muy cerca. Muchas Yo le gracias. hice una trampa en todo caso, le puse una palabra que todo el mundo tiene una noción, pero ninguno tiene una definición, porque además le anuncio que es una palabra polisemántica, que tiene varios significados, incluso porque yo podría darle la siguiente expresión. Juan va derecho a estudiar derecho porque tiene derecho a estudiar y el derecho debe garantizárselo. Como se dan cuenta, ahí utilicé la misma expresión, derecho, pero en 4 significaciones. La primera, que se aleja a lo jurídico, va a derecho, una situación de rectitud, ¿verdad? Física. Pero las otras 3 expresiones son expresiones vinculadas a lo jurídico. Derecho lo podemos entender como lo dijo la señorita Yasna, muy bien, como el derecho que tengo yo frente a otro. Y ahora le vamos a preguntar a Gabriela Jiménez si tiene otra idea. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Puede ser un conjunto de normas. Pero perfecto, pues, Gabriela. Exacto. Mire, la primera expresión no importa para estos efectos. La segunda expresión, es decir, que Juan tiene derecho, es como lo planteó Yasna. Vale decir, como el derecho que tiene una persona para exigir de otra persona una cierta conducta que puede decir, implicar dar, hacer o no hacer. ¿Ya? Entonces, y ahí viene, por ejemplo, cuando hablamos de los derechos humanos, y aquí hay un tema muy interesante, dicen, ¿acaso los carabineros no tienen derechos? Por supuesto que tienen derechos humanos, pero el tema es que cuando el carabinero actúa en ese momento, está actuando como funcionario público. Es decir, la función de él es mantener el orden público y proteger los derechos tanto de los manifestantes como del resto de las personas. El dueño, por ejemplo, del kiosco, la persona o el que piensa distinto a los manifestantes, etc. Entonces, ahí él está actuando como funcionario del Estado y resulta que el sujeto activo del derecho humano somos todos los ciudadanos, como muy bien dijo Yasna, y el Estado tiene
lo contrapartida a este derecho subjetivo, que es el deber. El sujeto frente a todo sujeto facultado que tiene un derecho, cuando hablamos de un derecho subjetivo, hay otro sujeto obligado que, como su nombre lo indica, tiene una obligación. Entonces, por ejemplo, yo le vendo mi computador. ¿En cuánto? En 100.000 pesos. Usted tiene el derecho a recibir el computador. Usted, el sujeto activo, tiene el derecho. Y yo tengo la obligación de entregarle el computador. Soy el sujeto pasivo. Pero a su vez, como contrapartida, en esta relación equitativa, usted tiene la facultad de exigirme el computador y yo la obligación de entregárselo. Pero como contrapartida, en la misma relación jurídica, yo a su vez tengo un derecho. El derecho a que usted me pague los 100.000 pesos y usted tiene la obligación de pagarme esos 100.000 pesos. En esta segunda relación jurídica, yo soy el sujeto activo y usted es el sujeto pasivo. Ahora bien, en esta otra relación pública de derecho público, y aquí llegamos acá, el sujeto pasivo siempre es el Estado. El Estado no tiene derechos subjetivos. Los sujetos, los ciudadanos, tenemos derechos subjetivos. ¿Qué tiene el Estado? Facultades, atribuciones. Es regulado íntegramente por la ley. Y solo puede hacer aquello que la ley expresamente le señale. Y por eso llegamos acá. Entonces, otra acepción de derecho subjetivo, como lo decía Gabriela, es el conjunto de normas. Porque cuando estamos frente a un derecho, por ejemplo, un señor que está pidiendo en la calle, no tiene, es loable que alguien le dé una moneda, pero esa persona no está obligada a darle la moneda. Está bien que se lo dé, es un deber moral quizás hacerlo. Pero esa persona no tiene un derecho. ¿Qué es lo que distingue entonces el derecho del deber? Porque el derecho subjetivo, me refiero del deber, esta relación jurídica, que precisamente está amparado por este otro concepto de derecho, que es el conjunto de normas a que se refería Gabriela. Es decir, que si no se cumple con este deber subjetivo, frente a este derecho subjetivo, el ordenamiento jurídico va a disponer de la fuerza pública socialmente organizada para hacer efectiva la responsabilidad. Entonces, en conclusión, llegamos a la clasificación, y de ahí nos habíamos salido, de las MIPES por actividad económica, pero este concepto de derecho, tanto subjetivo, el derecho que tiene cada sujeto de exigir de otro que se le cumpla un deber, también subjetivo, protegido por este otro concepto de derecho como derecho objetivo, es decir, conjunto de normas, nos va a permitir entender esto, que todo individuo puede realizar toda actividad que quiera, regido por un principio básico que rige en materia privada, de derecho privado, que se llama de autonomía de la voluntad. Es decir, yo puedo hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público. Esa es la teoría. Esa es la libertad que se supone que todo ciudadano debería tener, y dentro de esas libertades está el derecho a propiedad, por ejemplo, y está la libertad de emprender económicamente. En nuestra Constitución, contemplado en los artículos, si ustedes quieren anotarlo, artículo 19, número 24, y 19, número 21 de la Constitución, respectivamente.
Creo que me he alargado, pero el alargue no ha sido innecesario. Quiero que esto quede absolutamente claro, porque es un tema de materia general que no estaba dentro de lo contemplado, pero creo necesario para entender todo lo demás que puede venir después. Ahora, a su vez, así como los particulares pueden actuar dentro de este ámbito que se denomina autonomía de la voluntad, y dentro de la cual se encuentra el derecho de propiedad, la libertad de empresa, etcétera, y otras más, por cierto, el Estado, y particularmente sus funcionarios, que como decían, tienen potestades, facultades, pero no derechos cuando están frente al ciudadano, entonces pueden actuar, pero solo en aquellos ámbitos para lo que expresamente están facultados. Por ejemplo, yo puedo estar muy enamorado y puedo casarme con alguien, pero yo no puedo irme a casar ante el presidente de la República, por más presidente de la República que sea, porque él no tiene facultades para casarme. Quiero que me indique. Vamos a detenernos y vamos a ver si se ha entendido hasta aquí. Por favor, vamos a terminar con esta parte y vamos a dar ronda de preguntas y luego vamos a iniciar la segunda parte del asunto. Entonces, por actividad económica, decíamos que podía ser cualquier actividad económica. Estos temas sumamente interesantes están dentro de su apunte. Hay razones, esto lo bajamos de internet, no es propio nuestro, para crear una empresa aún en tiempos de crisis. O sea, ustedes están muy bien haciendo lo que hacen, querer emprender con esta situación en que nos encontramos. Primero, desarrollarse profesionalmente, en este sentido amplio de profesional, profesar algo. Cuando hay malos negocios para uno, significan buenos negocios para otro. De hecho, muchos de nuestros colegas, por ejemplo, en el caso mío, cerraron. En el caso particular, vemos a los que nos dedicamos al derecho laboral, hubo hartas personas que echaron, qué sé yo, y aumentaron algunas causas. Entonces, hay ámbitos que se deprimen, pero también hay otros que no. Si no hay ningún trabajo, hay que inventarse un trabajo. Cuando una economía está deprimida, entonces hay quizás más posibilidad incluso de financiamiento. Chile, cuestión con la cual podemos estar de acuerdo, algunos no estamos de acuerdo, se ha endeudado en 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares, si supiéramos lo que es eso, pero es una cifra infinitamente grande. Y hay un montón de créditos, subsidios incluso que están saliendo que podemos aprovechar, al igual que ventajas fiscales. Existen ayudas para crear empresas. Incluso a veces se hace un poco vista gorda con la fiscalización y todos nos damos cuenta. Se postergó el permiso de circulación, pequeñas ayudas. Veremos de qué manera es importante dar forma jurídica creando entidades que no tienen responsabilidad ilimitada. Lo veremos en un ratito más. Pueden inscribirse en registros de proveedores, contratistas, etc. Siempre una persona jurídica resulta más confiable que una persona natural. Y de ahí que quisieran incorporar a este curso alguien allegado al mundo precisamente de lo jurídico.
como hablábamos, esta es una pincelada, no está dentro del curso, pero hay una serie, por ejemplo, a título de ejemplo, de financiamiento para emprendedores, y como en el Capital Semilla, Brian Chile, programa de Yo Emprendo, Capital Abeja, The Factory, Semilla Corfo, Action, no somos como inglés, me parezco a cierto locutor o personaje de la televisión, parece. Y el financiamiento va a estar determinado, por ejemplo, por la actividad, cantidad de trabajadores, por la edad, si eres mujer, hay ciertos financiamientos que están destinados especialmente para la mujer emprendedora, el mercado que apunta a la necesidad de asesoría como esta misma, y capacitación como estas que estamos señalando. Y ahí hay un ejemplo respecto del Capital Abeja. Quedaríamos hasta aquí, que no sé qué número de diapositivas vamos, y daríamos tiempo para preguntas y un pequeño descanso, por favor. Preguntar si se está entendiendo, si les parece otra la metodología, quizás pueda hablarse mucho menos y preguntarse más. Como estamos recién iniciando, en lo personal, esta forma de clase, entonces no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de vernos a los ojos y ver cuál es la persona que en el fondo se nota que no está entendiendo tanto y cuál es la que sí se nota que está entendiendo un poco más, para interactuar de mejor manera. Por eso yo les pido que sean bastante colaboradores y también confianzudos, digámoslo directamente, para poder hacer las preguntas, emitir las opiniones que estimen pertinentes. Dentro de la libertad está la libertad de cátedra, que significa la posibilidad incluso de criticar lo que se está exponiendo o plantear las posibles equivocaciones. Todos podemos equivocarnos, eso es parte de la naturaleza humana. Somos imperfectos, esa es la noticia mala, pero somos perfectibles, esa es la noticia buena, y para poder hacerlo tenemos que reconocer que cometemos naturalmente errores. Entonces, la pregunta que les hago yo, si ustedes no me hacen ninguna, es si se entendió todo, si creen que ha sido pertinente hasta ahora, si quieren que se cambie el ritmo, si quieren que se cambie la metodología. Dejo abierto el micrófono, por favor. Adonis, hay una pregunta en el chat. No sé si tienes acceso al chat o te la leo yo. No, déjame verlo aquí. Debería estarlo viendo, sí. Aquí, participantes. No me aparece aquí el chat, o no lo sé encontrar, que son las dos posibilidades. Mira, si haces clic en participantes 2 veces, debiese salir el chat. Participantes 2 veces. Ya, participante, me sale el nombre, silenciar o más, invitar. 2 veces en el botón de abajo, al lado de compartir pantalla, que dice participantes. Ahí se puede... Es que mira, voy a tener que dejar de compartir pantalla, yo creo que ahí me va a cambiar el formato. Sí. Más, compartir pantalla donde dice más, ¿verdad? ¿O no? No, donde dice participantes. Ya, A la izquierda aquí de aparece. pantalla. Y si la apretas 2 veces, aparece el chat del grupo completo. Abajo está. ¿Lo ves? Ah, ya. Profesor, ¿podría aclarar la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo y quiénes son los sujetos? Ah, ya. Perfecto. Significa que no se leyó, no se entendió. Mire, ya. La expresión derecho tiene distintos significados en el ámbito jurídico.
hay tres expresiones que son las más importantes, que yo dije, yo estudio derecho. Por ejemplo, si yo digo eso, significa la disciplina del conocimiento jurídico que comprende el estudio de las normas jurídicas, de los hechos jurídicos, de las acciones, etc. Es como la minería lo es al mineral, ahí derecho lo es al objeto de estudio de esta disciplina, del conocimiento. Esa es una, que no es la pregunta acá. La otra expresión importante es como derecho subjetivo. Derecho subjetivo es el derecho o cada uno de los derechos que cada sujeto tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la integridad física, integridad psicológica, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la libertad ambulatoria, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, y todos estos derechos yo los puedo reclamar teóricamente. Derecho a la seguridad social, debería poder reclamarlo, o por lo menos teóricamente, a otro sujeto, que es el sujeto pasivo. El sujeto, si quieren anotarlo, que tiene el derecho, es el sujeto activo, frente a otro sujeto que tiene la obligación. Y este otro sujeto que tiene la obligación se llama sujeto obligado, deudor o sujeto pasivo. La misma expresión, cuando hablamos de deudor, cuando por ejemplo en el Padre Nuestro, que mucho tiene que ver con el latín, dice, perdona a nuestros deudores, como se decía antes, significa perdona a los que tienen una deuda con nosotros. Se refería a una deuda ética. Bueno, también podía ser una deuda económica. Ese que tiene la deuda, la obligación, es el sujeto pasivo. Y el que tiene el derecho es el sujeto activo. Pero si nosotros lo vemos, el derecho subjetivo, que es toda esta estructura, es como la misma moneda. Por una parte, es obligación, lo mismo que es obligación, es a su vez derecho. Llevémoslo a un ámbito que ustedes podrán tener el día de mañana. Por ejemplo, ustedes contratan a un señor. Ustedes son microempresarios y contratan a un señor. Imagínense, por ejemplo, Carolina Uribe. ¿Para qué contrataría a alguien? Carolina. Profesor. Sí, está en silencio de nuevo. Hay que abrirle. Ya. Carolina, ¿usted qué pretende, tiene alguna idea de algún emprendimiento que se le ocurra? Carolina, ¿me escucha ahora si tiene abierto el micrófono? ¿Aló? Carolina. No se escucha. Vamos a tener que cambiar y vamos a solicitar a María Castro que pueda contestar. Si la pueden abrir el micrófono, por favor. Dice MC su signo. Tampoco se puede. Ahí sí. Ahí sí, María. ¿Tiene una idea de qué emprendimiento podría ocurrírsele a usted?
Mire, le he escuchado medio cortado, no sé si me puede repetir la pregunta. ¿Algún emprendimiento que se le ocurra? Bueno, no sé si servirá mi negocio. ¿Ya? ¿Qué negocio tiene usted? Nosotros tenemos de producción de eventos, banquetería. Utilería, esas cosas. Arriendo de implementos, o sea, sí, es más de servicio. Ya, perfecto, perfecto. Y supóngase, María, que usted contrata a un joven mozo para que sirva en un matrimonio y le hace un contrato de trabajo. ¿Qué derecho tiene ese joven respecto de usted? Bueno, en el contrato, bueno, se detalla varias cosas. Ya. El derecho, no sé, por el tema del cumplimiento de horario, sueldo, el derecho a ver, ¿qué más? Quedémonos con la remuneración. La remuneración. ¿Quién tiene ¿Ya? allí el derecho a que le paguen la remuneración? El trabajador. Pongámosle Pedro. Pedro tiene ¿Ya? derecho a que le paguen el sueldo, ¿verdad? Entonces, Pedro, estamos adelantando un poquito derecho laboral, Pedro tiene un derecho subjetivo respecto de usted. El derecho a recibir la remuneración. Él es el sujeto activo de ese derecho subjetivo, remuneración. ¿Y quién es la persona obligada a pagar esa remuneración? La señorita María Castro. María Castro, sí. María Castro es la deudora y es además el sujeto obligado de esta relación jurídica o de este derecho subjetivo. ¿Se entendió ahora? No sé quién fue la persona que preguntó, ¿cuál era el derecho subjetivo? El derecho subjetivo, dicho en términos sencillos, sería algo así como la estructura, que consiste en que por una parte hay un sujeto que está facultado, que tiene un derecho, para exigir de otro sujeto, perdón, el primero se llama sujeto activo, para exigir de otro sujeto, que denominamos sujeto pasivo, es decir, el que tiene la obligación, una prestación determinada que puede consistir en dar, hacer o no hacer. En este caso, consiste en dar porque es darle una suma de dinero. Pero ahora vamos a invertir con el mismo ejemplo. Vamos a invertir los sujetos de esta plurirrelación jurídica que es el contrato de trabajo. Ahora resulta que Pedro tiene que servir a la gente, tiene que cumplir con el horario de trabajo. En el fondo tiene que trabajar. Y tiene que trabajar bajo la dependencia y subordinación suya, prestar servicios personales bajo su dependencia y subordinación. Esta dependencia y subordinación, ¿quién ahí es el sujeto obligado? María. O preguntémosle a Patricia Andrade. Podríamos... Profesor, quien tiene el derecho de prestar servicio y la subordinación, ¿eso es? Sí. Es el... ¿Perdón? Sí, dígamelo, por favor. Es el... En este caso, la persona que está sirviendo, la que fue contratada para ese servicio. Quise poner este ejemplo porque pensé que podía suscitarse ese tema. ¿Sí? Pero ¿quién
quien se encuentra bajo una subordinación, en el fondo no tiene un derecho, tiene una obligación. Yo tengo que obedecer al otro. Entonces, ¿y quién tiene la facultad para mandar al otro? ¿Quién lo contrató? Exacto. Entonces, en esta relación, si usted ve, es un contrato bilateral. ¿Por qué? Lo vamos a ver después. Porque por una parte tiene un derecho, el trabajador, a recibir una remuneración, pero como contrapartida tiene la obligación de obedecer las órdenes impartidas en régimen de dependencia y subordinación. O sea, tiene una obligación. ¿Qué obligación? A todo esto, se lo anticipo, viene de obligato, que significa quedar ligado, quedar amarrado, en otras palabras. Es una limitante a mi libertad personal el ser dependiente de otro. Pero, profesor, todo eso queda sujeto al contrato que se realizó anteriormente. Exacto, exacto. O sea, pero ejemplo, si... es de la esencia, sí, pero todo contrato de trabajo, por esencia, se define precisamente por la dependencia y subordinación. Ya, pero en el caso de que no estuviese contemplado en el contrato horas extras, que el evento fuera más allá del horario estipulado y no está contemplado en el contrato. Significa que el empleador en ese caso se está excediendo en sus facultades. Por lo tanto, ya no tiene un derecho, ya no le puede exigir, solo le puede exigir lo que el marco jurídico, y aquí pasamos al segundo concepto, y mire qué interesante, porque con el ejemplo que usted señaló, pasamos al segundo concepto de derecho. El primero, es decir, esta estructura, que es como una moneda, que por una parte, supongamos la cara del derecho, al mismo tiempo, por el otro lado, es el deber o la obligación. Esta estructura es el derecho subjetivo. Pero a su vez, para que estemos frente a un derecho subjetivo, tiene que ser protegido, amparado por una norma. Y el conjunto de normas es el derecho objetivo. ¿Ya? ¿Cuál sería el derecho objetivo en ese caso? El contrato de trabajo, pero no solo el contrato de trabajo, sino que también el código del trabajo, pero no solo el código del trabajo, sino que también las leyes de seguridad social, pero no solo, es decir, el decreto ley 3.500, por ejemplo, la ley 16.744, todo este conjunto de normas es el derecho objetivo del trabajo o simplemente derecho del trabajo. El conjunto de normas, como muy bien la señorita Gabriela lo indicaba. ¿Puedo hacer otra consulta? Las que quiera, para eso estamos. Sí. En la eventualidad de que este señor don Pedro tuviese durante su jornada de trabajo un accidente, ¿quién lo ampara ahí? ¿Le podría pedir un favor? Lo que pasa es que nos estamos adelantando, porque esto tiene un módulo referido a cómo se forma la PYME, y usted ya está teniendo problemas con los trabajadores, pues entonces primero tiene que formarla, y después vamos a llegar a derecho del trabajo. Yo gustoso se lo contestaría ahora, pero lo que pasa es que estaríamos estorbando precisamente el aprendizaje de ustedes. Ya, es que soy media apurada. Ahora sí, si los demás me ponen una manito visto bueno en el chat, yo lo respondo ahora mismo. Muchas gracias, profesor. No he visto los vistos buenos. Quiero preguntarle a la persona que me preguntó más arriba si ahora sí quedó claro lo que es derecho subjetivo y derecho objetivo. Sí, me dice Janet Boyerson. Ya. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta más, y si no, vamos a hacer un descanso hasta que
Vicente, que significa vencedor, porque él nos ha vencido a todos, por eso es el que maneja todo esto. Entonces, nos va a señalar, ¿ya? Sí, Adonis, tomemos un descansito de, yo creo que unos 10 minutos, porque nos pasamos un poquito del primer descanso, aprovechemos de juntar los dos descansos y vamos a tomar un vaso de agua o algo así, y seguimos en 10 minutos, que sería a las 7:50. Muchas gracias, que estén ustedes muy bien. Entonces, vamos a...